Poner que aquí ya estoy grabando. Y bueno, chicos, bienvenidos a un nuevo video donde les voy a dar este comunicado urgente. Y de verdad que es muy necesario que sepan esta información antes de cometer un error. Y bueno, yo creo que quizás se van a arrepentir por haber hecho esto sin antes informarse. Así que si ya cometiste el error, te enseñaré también la única forma de solucionarlo. Así es, solo hay una y tendrás que perder todo. Todo esto tiene que ver con el máximo DP o DPI como lo conocen muchos, con el que cuenta Xiaomi. La verdad que no vale la pena modificar el DP sin antes informarse, y para eso está este video, ya que el sistema de Xiaomi es muy distinto al de los otros sistemas y la verdad que yo era algo que no sabía y pues te estoy informando porque ya lo viví, ya lo experimenté y pues más vale que tú lo sepas antes de que tu celular quede inservible, como dicen muchos, pero la verdad es que inservible, pues la verdad es que no, pero pues si vas a tener que formatear y perder todo. Así que vamos a comenzar con este video. Bien, te voy a explicar primero con un celular distinto al sistema de Xiaomi cómo funciona el error del launcher. En este caso es un Motorola y tiene el Moto Launcher, así que vamos a cambiar el DP. Yo lo tengo en 555 y el máximo es 600, y que yo sepa el normal es 392, entonces ese es el rango. Y si yo lo modifico a 590 todavía está dentro del rango. Ajá. Pero no es lo mismo que lo modifique a 599, porque aunque suene dentro del rango o es uno menos antes que 600, el sistema te lo va a redondear a 600 y ahí va a empezar el error del Moto Launcher, que quizá muchos tienen en otros sistemas, pero la verdad es algo que desconozco. Pero en este sistema, en este celular, pues así sucede. Entonces ahora, si yo quiero modificarlo, pues le tengo que estar picando a través de esa ventana emergente que me sale, que es un error del Moto Launcher. Nada más le doy cerrar app y luego le voy modificando rápido, o sea, es algo repetitivo, pero es cerrar app, le borras o modificas ahí, ¿no? Hasta que cambies el número por una cifra que esté dentro del rango del DP. Bueno, ahora sí estamos con el Xiaomi y primero que nada yo en mis ideas, en mi cabeza pensé que como el Motorola es Android y yo pensé que eso lo definía Google, lo que es el DP, pues yo pensé que iba a pasar lo mismo con el Xiaomi, es decir, que iba a salir una ventana emergente la cual yo podía modificar si había un error en el launcher y no había mayor problema en modificarlo, pero la verdad es que no fue así. Te voy a contar mi historia y te lo voy a poner como ejemplo. Yo le puse un DP de 850. Lo que sucedió después no es lo mismo que acabas de ver con el Motorola. Aquí lo que pasó es que se apagó la pantalla, se apagó el celular y yo lo prendí y luego me apareció un menú que decía que si lo quería formatear. Y bueno, antes de darte la solución a este problema, pues te quiero contar qué es lo que me orilló a cometer este descuido. Y pues quiero decirte cuáles son las desventajas, porque yo creo que ventajas no tiene muchas, son muy pocas. Yo creo que lo que hay más son desventajas. Y bueno, no importa qué celular tengas, siempre van a haber desventajas al aumentar el DP. Y pues yo creo que muchos aumentan el DP para aumentar la sensibilidad del celular y aprovecharla para juegos como Free Fire. Yo creo que esa es su principal razón. Y pues me considero uno de esos y estaba buscando una nueva configuración para Free Fire, la cual sea letal y perfecta, ya saben, ¿no? Entonces tengo que estar cambiando el DPI, sensibilidades y antes de que pasara lo que pasó, o sea, de que se me formateara o como dicen por ahí, quedara inservible el celular, pues conseguí una semi perfecta sensibilidad. Y digo semi porque la sensibilidad no hace al jugador, sino el jugador hace a la sensibilidad, o sea, depende mucho de tu modo de juego. Y pues estaba casi perfecta esa sensibilidad para mi modo de juego con respecto a la distancia del botón de disparo al marco del celular, y pues solo me faltaba un poquito más de sensibilidad, y creo que exageré, ya que bueno, pasé de 750 dp a 850 de DP. Y pues a ver, no sabía si era una buena idea, pero me confié, ya que en los comentarios del video de la sensibilidad del Xiaomi que subí, vi que alguien comentó que usaba el DP en 800, entonces en mi cabeza sonó bien y que no habría ningún problema al aumentarlo, y pues el resultado fue que se bloqueó. Pero me confié más porque
pensé que el sistema, o mejor dicho lo que es Android, el sistema operativo, tenía mucho que ver. Entonces pues yo me di la idea de que como en el Motorola el máximo es 600, pues me iba a salir una ventana emergente en el Xiaomi. Entonces yo le puse 600 tal cual en el Xiaomi y pues no pasó absolutamente nada, o sea, me aceptó esa cifra. Entonces puse 650 y también me la aceptó. Después puse 750 y me la aceptó. Entonces fue ahí cuando yo puse 850 y pues empezó el problema mayor. Yo no te digo esto como para que te lo tomes a juego o como cotorreo, no sé. Pero pues es importante que sepas más o menos cuánto es el máximo, cuánto es el rango en el que puedes estar subiendo o bajando cantidades sin afectar al celular. A ver, hasta aquí esta es mi historia, pero lo que yo veo de desventaja principalmente es que si le aumentas el DP a más del rango que está permitido en el sistema, pues vas a tener estos problemas. Pero otro problema muy importante que yo he visto, y te estoy poniendo el ejemplo con mis dos celulares que tengo actualmente, que es un Motorola Moto G6 y un Xiaomi Redmi Note 8. La principal desventaja que le veo es que al aumentar el DP pues sí aumentas la sensibilidad, pero el problema es que los iconos y muchas funciones se recortan o se hacen al tamaño de la cantidad que hayas puesto. Es decir, cada vez que le aumentas el DP, pues la pantalla sientes como se agranda. Pues en el Xiaomi al pasar de 500 por ahí a 700 o 600 que yo sepa, pues la pantalla ya no es igual, o sea, el teclado se hace muy chiquito y es muy difícil estar ahí apretando pues para manipular bien. Pero no solo el teclado, sino que por ejemplo las aplicaciones como que se desconfiguran, y te voy a poner el ejemplo como YouTube, que sale súper recortado, o mejor dicho como si estuvieras abriendo YouTube desde una computadora. Así pasa con muchas aplicaciones y la verdad que no es incómodo, o más bien ya estás acostumbrado a lo que es YouTube de celular. Entonces pues al aumentar el DP pues yo creo que ya no estás teniendo la misma experiencia, ¿no? Porque ya te cuesta un poquito más y pues la aplicación de celular pues está optimizada para que estés cómodo, ¿no? Así que ahora sí pasemos a cómo resolver todo este problema que quizá pues si te llegó a pasar o te está pasando no sepas cómo resolverlo, y pues solamente hay una manera, que es restaurarlo. Así que vamos a ello. Una vez que te aparezca este menú, pues lo vamos a manipular con el botón hacia abajo y le vamos a dar en Wipe Data, le damos Enter con lo que es el de apagado, doble vez le damos confirmar y esperamos hasta que este proceso pase. Pero esto solamente es como para borrar los archivos o la verdad es que no tengo idea, pero este es el proceso para formatearlo. Después te va a volver a aparecer el mismo menú, le vas a dar en Reboot, luego Reboot otra vez y ahí ya se está reiniciando o formateando tu celular. Y pues es muy simple y rápido. Bueno, de rápido no creo que sea, porque todo depende de cuánta información tengas en el celular. El problema de formatear es que si tú aumentaste el DP por error, o sea, ya sabemos que el máximo es 800, pero pues ya viste que con el Motorola, aunque el máximo es 600, si le pones 599 no lo redondea a 600 y ahí empieza el problema del launcher. Pero en este caso pues puedes perder la información valiosa que tengas en el celular. Entonces ese sí es un gran problema, porque formatear no te va a costar nada volver a instalar todas las aplicaciones que tenías antes. Igual quizá pierdas música o archivos pues importantes, como ya mencioné, pero lo más importante es que si tú formateaste o cometes este error, pues vas a perder, no sé, tareas de la escuela, archivos del trabajo, el pack de tu crush de la secundaria. O sea, cosas que son muy valiosas o importantes. Entonces pues debes de tener cuidado con todo esto. Una vez que termine todo, pues te va a pedir que la contraseña del MIUI. Es como un sistema de iPhone, pero pues tú cuando cometas este error, que ojalá pues para eso es este video, para que no cometas ese error, pues ya te darás cuenta. Pero pues en cuanto al formateo es muy simple, con los pasos que ya te mencioné unos cuantos segundos atrás. Así que pues tengan mucho cuidado con lo que es el DP. Pues otra cosa que he estado viendo y muy importante es que he estado viendo que hay supuestamente launcher o temas que hacen que puedas aumentar el DP,
pero no te lo recomiendo para que no tengas una mala experiencia, porque en los juegos puedes tener una muy buena experiencia, pero fuera de los juegos vas a tener una mala experiencia, como por ejemplo navegar entre las aplicaciones y otras cosas. Así que mucho cuidado con todo lo que ven. A mí me trolearon, o sea, me confié, pensé que el máximo era 800, bueno, la verdad es que no sabía cuánto era el máximo de DP, y entonces cometí mi mayor tontería, aunque bueno, no perdí nada, pero ustedes pueden perder mucho. Así que no voy a decir nada más, hasta aquí vamos a dejar este video y nos vemos hasta el siguiente.